en la intervención de don Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Bien, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar un año más aquí, y ya van 5 años como presidenta. Y esto nació a partir de una idea de Artur. Y digo, hay que buscar aliados. Encontré el aliado perfecto en la DOP, que es una de las 12 DOP de Extremadura y de las 5 IGP, y creo, sin lugar a dudas, y no me importa decirlo, que creo que están en vanguardia la DOP Pimentón de la Vera, por el trabajo, por la capacidad, por la exportación de sus 17, 18 empresas industriales que llega este producto a los 5 continentes del mundo y está en los mejores restaurantes y más afamados. Estamos en la cultura de la cooperación, de sumar para ganar, de cooperar para ganar. Entonces, dialogamos sobre el plan de acción. Y en este sentido quiero decir que hoy este festival está consolidado. Está consolidado. 5 ediciones. Y es que en el 2027 esto tiene que ser fiesta de interés turístico regional. Necesitamos marcas que nos posicionen en el mercado. Al territorio, porque es Plasencia con las comarcas con Plasencia. Y este sumar norte de Extremadura es muy importante. Porque estamos hablando de la Vera, estamos hablando de Plasencia, estamos hablando del Ambrós, estamos hablando del Aragón, que suena poco. Mucho de este pimentón se produce en Las Vegas, de Río Lobo, etc. Estamos hablando del Ambrós. 15.000 euros tendrá en los presupuestos generales de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Turismo, para seguir apostando y dando esa consistencia a este proyecto. Este proyecto que tiene que intentar lograr seguir mejorando, como lo ha venido haciendo, fantástico, Teresa. Estamos ante un festival consolidado, ante un protagonismo de los empresarios y de las DOP, contar con el apoyo de la Dirección General, de la Junta también para el año que viene, como los años precedentes. Estamos ante un producto artesano y con singularidad internacional. Internacional. Es que no todo el mundo lo puede decir. Es que estamos ante el oro rojo, estamos ante un producto que nos posiciona a nivel internacional. El festival ayuda a qué hacer el viajero cuando viene, pero también tenemos que seguir activando la promoción, activando los productos turísticos, los compromisos en los presupuestos. Les decía ayer a la gente que estaba allí, los compromisos con el turismo al presupuesto. Es que hay 1.647 restaurantes en Extremadura. 1.647 restaurantes. Una barbaridad. Entonces, en todos los restaurantes extremeños tienen que estar el pimentón de la Vera. En todos los restaurantes extremeños tienen que estar los vinos de Extremadura. En todos los restaurantes de extremeños tiene que estar el cordero de Extremadura. Esto no lo tenemos que creer. Pero en Estrella Michelin tenemos 2. Toño y Versati, Alejandro. Tenemos 6 estrellas Big Gourmand, algunos en el norte. Y tenemos 11 menciones Big Gourmand. Y en Repsol tenemos, entre soles y recomendaciones, 38.